de Brito, que es un número que lo identifica. Claro. Mm. Por eso es que en muchos programas ustedes van a encontrar antes del void setup la declaración, digamos como un bautismo que le hago. Por ejemplo, le pongo int led igual 13. Y aquí en vez de poner 13, le pongo led. Vamos a ver si anda. Sí, ¿Se buenísimo. entiende? Ahí la L también se prende, ¿no? La ventanita esa con Sí. la que dice L. Lo que pasa es que ese es un LED que tiene la plaquetita y no es necesario ponerlo aquí para que vos provees un programa. Ahora voy a hacer otro cambio. Aquí en vez de poner height, le voy a poner 1. ¿Andará? Y tiene que Puede ser ponerle porque cero en low. uno, cero en low, como Claro, dice. cero en low. Acá voy a poner LED. Veamos si anda. Si anda. Y cero en low. Y aquí, bueno, tengo que detener la simulación para hacer los cambios, ¿no? Sí, En es low igual que el pongo Liwir. un 0, también anda. Digamos que son distintas posibilidades. Está bueno. Poner 0 o poner low es lo mismo. Poner 1 o poner high. Son distintas variantes de cómo trabaja el programa. Otra forma de escribirlo, digamos. Exactamente. Entonces O sea que sí repasemos todas tiene las cosas. parte de electrónica digital entonces. Claro. Veamos todo lo que hemos visto. Hemos visto líneas de comentario, comentario desde aquí hasta aquí, tipo de Definición de datos, variable. una variable que le pongo un nombre. Hay dos funciones, setup y loop. Esto arranca con una llave abierta, termina con una llave cerrada, lo mismo que loop. Pin mode es una instrucción o función que te sirve para que vos declares un pin, en este caso como salida. Aquí sí o sí tenés que poner output. Si fuera que vos la vas a declarar como entrada, tenés que poner input. ¿Y qué pasará si en vez de ponerla en mayúscula la pongo en minúscula? ¿Qué dicen ustedes? ¿Andará o no? No la reconoce el compilador. Para que le Veamos, da error. veamos. Sí, señor, da error. Claro, ya no es palabra reservada como nos enseñaban Hay que ponerla en en mayúscula. en fundamento de programación, nos enseñaban las palabras reservadas, que eran las palabras que venían ya del programa, no se las puede cambiar. Hay que ponerla en mayúscula. ¿Y qué pasa si loop lo pongo en mayúscula? ¿Qué dicen ustedes? Y va a ¿Andará dar o no? error también. No, ese no va a haber problema, creo, porque no es palabra reservada. Eh, Ah, ahí está. ese hay que Sí es ponerla en palabra mayúscula. reservada entonces. Porque es lenguaje del programador, por eso da el error. Y setup también. También es palabra reservada, sí. También. Bueno, repasemos. Digital write es para escribir una salida digital, porque una entrada no se puede escribir. ¿Cómo será para leer una entrada digital? Read. Muy bien. Digital read. Nada más que ahora
En este programita nosotros no lo vemos, pero ya le vamos a poner unas teclas, entonces ahí vos tenés que leer si ese pin que vos antes lo has declarado como entrada, este, está en alto o en bajo, porque este sirve para los digitales nomás, digital write y digital read. Ahora, en digital write, vos tenés que decirle, te mando una macana, en digital write, vos tenés que decirle entre paréntesis cuál es el pin que querés escribir y qué querés escribir. El que querés escribir, podés poner 1 si vas a escribir un 1, o pones high. ¿Qué pasa si ponemos high en minúsculo? Ahí se escribe high. No, Sin la Sí, T. high. así se escribe. Así. Sin la T, ahí está, mira. Lo puse en minúscula. ¿Qué pasará? Hagan sus apuestas. Error. ¿Dónde Error, dice error? obviamente. ¿Ah? Error. Error también va a dar. Sí, señor. Da error. Pongamos uno. Colorado el 16. Sí, en Fundamento de Programación nos enseñaban eso, pero no me acuerdo en qué lenguaje programamos nosotros. En C, Bueno, sí. Raúl. Ah, el En C, C, sí. Raúl. Y Sí, es sí, sí. fundamento para la informática. Fundamento para la informática, sí. Pero ahí no saben enseñar. Aquí van a aprender bien. Aquí está el ingeniero Páez. ¿O no, Diego? Está dormido, Diego. Sí, no, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más hemos aprendido? La función delay, la instrucción delay. Te demora, sin hacer nada, la cantidad de milisegundos que vos le especificás entre paréntesis. Todas las instrucciones terminan en punto y coma. Eso sería todo lo que podemos sacar de este pequeñísimo programa. Pero este no es el que vamos a usar nosotros. Entonces detenemos la simulación, nos vamos a Tinkercad. Ya me lo guardó, ¿ven? Vos le podés cambiar de nombre. A ver cómo lo vamos a poner de nombre. Para principiantes. Uh-huh. A ver, lo modifiquemos. Este C++ es muy parecido al C. Claro. Aquí le pongamos 0, un LED. Va. Ahí está. Ya me lo guardo. Si vos te vas a la página principal. Ahí está, ¿ves? Un LED. Este es el que nosotros vamos a usar. Un secuenciador más dos pulsadores. Este yo ya lo tengo hecho, cableado. Ah, ya cuando tienen más de uno ya tienen que usar la protoboard, entonces, ahí entiendo. Claro que no. Bueno, este es un circuito un poquito más complicado. Observen ustedes cómo han ido las conexiones. En el pin 2 siguen eso. Está conectado a una resistencia, a un LED, al ánodo de un LED y el cátodo del LED. El cátodo está cortocircuitado con este cátodo, 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 con este cátodo. ¿Y dónde está la conexión a más? Ahí está el puente a la Ahí izquierda, abajo. profe. ¿A dónde? ¿A la izquierda? Ah, aquí está. No, sí, esto no tiene conexión hasta No, aquí. No, no, la me parte equivoqué de yo, me abajo. equivoqué yo. ¿A dónde? Abajo del protobar. No lo veo, che.
Te falta la conexión ahí. No Para, tiene veamos si con... anda. Ah, No sé qué ha pasado aquí. ¿Qué dice? Do. Do while. Ese está mal escrito. Bueno, este programa no va. Pero bueno, este programa quedó, no sé quién lo hizo, ya lo borramos. Pero vamos a ver si podemos hacer algo un poquito más interesante. Este, acá hay varias cositas que hay que ver. Y eso ustedes lo van a encontrar acá, en las estructuras de control. Si ustedes lo abren ese archivo, van a encontrar definiciones importantes para lo que es programación. En este práctico lo que yo quiero que veamos, hay que ver cómo lo vamos viendo, son las estructuras de control, las funciones lógicas básicas y los diagramas de flujo. Esas tres cositas quiero que veamos en este práctico. No vamos a usar muchos muchos periféricos porque no va a haber tiempo. En el trabajo práctico, si ustedes ven, el primero hay que hacer un LED parpadeante. Si tuviéramos que hacerlo con este hardware, a ver si me ayudan ustedes. ¿Qué habría que hacer? Primero, declaremos, Definir las variables. claro, Short. Puede ser short, ¿no? LED, sí, En igual, lugar de íntegra. ¿cuál salida quieren que usemos? Sumamos las 7 para que se prenda este LED. Punto y coma. Void setup. Entre paréntesis, punto y coma. Y después tengo que... Ahora tiene que Falta el punto y habilitar. coma. No sé si va el punto y coma. Ah, no, no va el punto y coma ahí. La llave, ¿cómo hacemos con la La llave. llave? Mm, 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 mm. Alt 123 dice. ¿Quién Alt dice? 123. Lo copio. Y cierra Alt 125. Bueno, y lo pego. Luques, viste, ¿no? Sí, sí. Está. Bueno, ahí abierto y cerrado. ¿Qué hay que hacer ahora? El punto Pin y mode. coma lo tienen que botar. Ah, no, si lo va a ocupar. ¿Se Pin acuerdan mode. cómo era? Pin mode. Paréntesis, paréntesis. LED. LED. No, bueno, lo pone. No sé. LED le hemos llamado así. LED. Coma.
Output. Coma y output, claro. Output. Output. Claro. Punto y coma, ya está. Ahí declaramos el pin como salida. Exacto. Y ahora vamos al void loop. Void loop. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Digital write. Digital write. Y LED, ahí. LED, coma LED. 1. 1. Bueno. Y ahí Sí, sí. punto y coma. Delay, no sé, 1000. Bueno, 1000. mucho. 400. Un segundo. 400. Y ahora digital write. El LED 0. Ya está. Y ahí Veamos. todo. Sí. Y ahí está, ve que el LED que está conectado a la patita 7 se prende y se apaga. ¿Lo ven, no? Sí, Sí, se ve. parpadea súper rápido. Sí, en realidad Ahí le ustedes... podremos modificar esos 400. Bueno, ¿cuánto creo que tenemos? 500. Lo que pasa es que la velocidad de ejecución depende de la conexión. Porque recordad que esto es una página que el programa está corriendo. No sé dónde estará el servidor de esa página, debe ser en Estados Unidos. Y está corriendo y lo está mostrando acá. Magnífico esto, ¿o no? Impresionante. Muy bueno. Bueno, detenemos la simulación y vamos al archivo estructuras de control. Dice, un loop es un segmento de programa cuyas instrucciones se repiten un número determinado de veces mientras se cumple una condición determinada. Se debe establecer un mecanismo para determinar las tareas repetitivas, que es una condición que se comprueba una vez cada paso o iteración, repetición. Si no hay condición para salir del bucle, se llama bucle infinito. En este caso, el bucle loop es un bucle infinito, porque cuando termina de ejecutarse, vuelve a ejecutarse, y ahí sí está indefinidamente. ¿Está claro eso, no? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de un diagrama de flujo de un bucle. Los diagramas de flujo, que dicho sea de paso, ustedes acá tienen un archivo a donde comenta, ya esto lo comentaríamos en la clase que viene, cómo está formado los diagramas de flujo. Porque resulta que cuando vos tenés un problema, lo tenés que solucionar. Y para solucionarlo al problema, vos tenés que tener una solución. Tenés que tener una idea, una estrategia de cómo lo vas a solucionar el problema. Ahora, ¿cómo podemos hacer para representarla esa idea, a esa estrategia? ¿Cómo la podés representar? Hay varios métodos para representar las estrategias que vos tenés que seguir o que vos tenés para solucionar un problema. La estrategia de los diagramas de flujo es una estrategia muy linda que sirve para los lenguajes de programación. Entonces, hay otras formas, ¿no? No es la única. A mí particularmente es la que más me gusta porque es muy intuitiva. El diagrama de flujo
es una representación gráfica de la idea, estrategia, algoritmo que vos vas a usar para solucionar ese problema. Y aquí empieza a entrar una palabrita interesante, algoritmo. La palabra algoritmo viene de su inventor. El inventor de esto era un persa matemático que se llamaba Al-Khwarizmi. Entonces, el algoritmo viene en honor a ese hombre, Al-Khwarizmi. Es un matemático persa que lo ideó al método para que vos representés la estrategia, la idea que vos tenés para solucionar un problema. Por ejemplo, hay unos bloques, no confundir diagrama de flujo con diagrama de bloques, son cosas distintas. Son parecidos, pero son distintos. Bastante parecido, profe. Sí, los diagramas de flujo tienen bloques y tienen líneas que conectan esos bloques. Hay unas figuras especiales, por ejemplo, el óvalo sirve para indicar inicio de programa y fin de programa. Después, los rectángulos sirven para que vos representes acciones, cálculos, operaciones. Después hay otros rombos que se llaman rombos de decisión, que tienen una entrada y dos salidas. Esas dos salidas únicamente son sí o no. Y en el cuerpo del rombo se pone una pregunta. Entonces, ¿cómo se lee este algoritmo? ¿O qué significa? Dice, inicio hace una variable que le llama suma igual a 0. Después, leer n. Supuestamente de algún lugar le tiene que llegar una variable que le vamos a llamar n. Pregunta, ¿n es igual a 0? No. Entonces haga suma igual a suma más n. Y vuelva a leer n. Y va a ir sumando todos los datos n que les vayan entrando hasta que le llegue un n igual a 0. Cuando n es igual a 0, sí, sale por acá y le dice al usuario cuánto vale la variable suma, que como ven ustedes, suma es un totalizador. Y aquí termina el programa. Eso es un diagrama de flujo. Acá hay un bucle que se va a ejecutar siempre que n no valga 0. Cuando n vale 0 se sale del bucle o lazo. ¿Se entiende, no? En este caso es un solo bucle, pero también existen bucles anidados. Por ejemplo, este. Aquí, esta porción de programa se llama MS. Y en particular es una subrutina, procedimiento o función también se le llama. Se llama MS. Y acá al final estaría el fin de esta subrutina y dice retornar, porque tiene que retornar de donde se la llamó. La lógica de esto es lo que entra lo que viene de W lo guarda en reg 1. De ahí hace reg 2 igual a 250, no hace nada. Pregunta, reg 2 menos 1 es igual a 0. Obviamente que la primera vez que entre al bucle este, reg 2 va a valer 250, menos 1, 249. ¿Eso es igual a 0? No. O sea que este lazo lo va a ejecutar 250 veces. Porque cuando reg 2 llegue a 1 y aquí haga la resta, 1 menos 1 le va a dar 0, sí, sale. Y acá hay un error. Este no es reg 2, este es reg 1. Decrementa reg 1.
Si reg 1 no se hizo a 0, vuelve a entrar aquí, vuelve a cargar reg 2 con el valor 250 y vuelve a hacer esto 250 veces. ¿Cuántas veces lo va a hacer? La cantidad de veces que venga en W. Porque esa vez va a decrementar y le va a dar 0 y va a retornar. ¿Se entiende? Esto es únicamente para ejemplificar el uso de bucles anidados. Acá en el primer ejemplo es un bucle simple. Pero aquí hay dos bucles que están anidados. O sea, hay un bucle, este, está anidado en un bucle más grande. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Para los bucles se usan determinados elementos, por ejemplo, contadores, que en inglés se les llama counter. Si vos necesitas que un bucle se ejecute una determinada cantidad de veces fija, vos antes de entrar al bucle le pones un valor y después lo vas decrementando. Cuando llega a 0, se sale del bucle. Otra variable que puedes usar son los acumuladores o totalizadores, que es el ejemplo 1. Suma es un totalizador porque el valor que va recibiendo lo va sumando. Eso también te puede servir en determinados casos. Estos interruptores o banderas también se les llama switch, indicador o flag. Flag en inglés es bandera. Y te sirve en determinados casos para marcar algunas cosas. Por ejemplo, en el fútbol, ustedes han visto que hay un hombrecito por el costado de la cancha que anda con un banderín. Y cuando sale la pelota, él levanta la bandera, indicándole al árbitro que la pelota ha salido. O si hay una posición adelantada, levanta el banderín ese, él levanta una bandera. Bueno, así funcionan los interruptores, banderas, switch, indicador o flag. Todo es el mismo concepto. Y cuando se presenta una determinada situación, la bandera se levanta. Y si esa situación no se presenta, la bandera queda bajada. Te sirve para muchas cosas dentro de lo que es programación. Ahora, dentro de las estructuras, hay tres estructuras básicas. Una es la estructura secuencial, o sea, se sucede una acción después de otra acción y así vos podés poner un montón de acciones de manera secuencial. Es la más sencilla de entender, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ir al baño ahora, aquí donde estoy sentado, tengo que ejecutar una serie de acciones secuencialmente para ir al baño. Por ejemplo, me tengo que parar, tengo que dar un paso, otro paso, abrir la puerta, otro paso, qué sé yo, hasta que llegue al baño. O sea, ahí yo para representar esa serie de acciones, la tengo que hacer de manera secuencial. Porque yo no puedo ir al baño sin levantarme. Tengo que levantarme primero, dar el primer paso y después el segundo, etc. ¿Se entiende, no? Esa es una estructura muy sencilla. Después vienen las estructuras que son selectivas. Como su nombre lo indica, ahí vos haces una selección. Pero no es que hace la selección argentina de fútbol, ¿no? Selección. Y ahí hay variantes de la selección. Por ejemplo, la alternativa simple sirve para evaluar una condición. Si esa condición se cumple, se realiza una determinada acción. Y si no se cumple, no se realiza esa acción. Por eso se llama simple. Esta acción se va a realizar si la condición se cumple. Si no se cumple, no se va a realizar esa acción. Pero hay alternativas dobles, a donde vos cotejas una condición y ejecutas una acción 1 si la condición se cumple y ejecutas una acción 2 si la condición no se cumple. Y también hay alternativas múltiples. Esto es muy usado en programación cuando vos evaluás una condición que puede ser una bandera, que puede ser una variable,
Para las alternativas simple y doble, vos podés usar una bandera. Pero para las condiciones ya tenés que usar una variable, porque esa variable puede tomar el valor 1, 2, 3, 4, hasta n. Entonces, según cuál sea el valor que toma esa variable, aquí en general le llama condición, para que hagas la acción S1, S2, S3, S4, hasta Sn. En programación esto se lo hace con una estructura que se llama switch case. Switch es un analiza, y cuando ese switch case, para el caso que valga 1, bueno, ya vamos a ver eso. Después vienen las estructuras que son repetitivas. Como su nombre lo indica, sirven para que vos ejecutes acciones repetitivas. Dentro de esas acciones repetitivas está la estructura while, que significa mientras en inglés, que al principio del lazo se evalúa la condición. Si la condición se cumple, ejecuta estas acciones. Y se va a ejecutar indefinidamente mientras, while, mientras la condición se cumpla. Cuando deja de cumplirse, sale. Hay otra estructura que se llama repeat, que es parecida a la anterior, pero no es igual. Esta estructura repetitiva también se la conoce como repeat until. Acá en esta estructura, cuando vos entras al lazo, ejecutas una acción y al final se evalúa la condición. Si la condición se cumple, vuelve a ejecutar las acciones. O sea, repita hasta que la condición no se cumpla. Es parecida a la anterior, la diferencia está en que en esta estructura esa acción se va a ejecutar por lo menos una vez. En cambio en la anterior, si la condición no se cumple, estas acciones no se van a ejecutar nunca. Porque aquí la condición se evalúa al principio del lazo y aquí la condición se evalúa al final del lazo. O sea que por lo menos una vez se van a ejecutar estas acciones. Después también hay otras estructuras que se van a ejecutar una determinada cantidad de veces. Esa estructura se llama for, a donde se usa un valor inicial, un valor final y un incremento que se le llama índice. Entonces, esta estructura, el valor actual es mayor o igual que el valor final, si se cumple, se va. Y si no se cumple, ejecuta las acciones y después hace valor actual igual a valor actual más el índice. Acá se ha declarado el índice. Como ustedes han cursado fundamentos para informática, ¿no? Que esas cosas seguramente las han visto. Bueno, ahí dejamos, chicos. Ya después vamos a seguir viendo. La idea es que en el trabajo práctico y usando un hardware muy sencillo, aprendamos a usarlas a estas estructuras de control. Bueno, terminamos la reunión. Si ustedes no tienen... Gracias, profesor. Ya entramos. Voy a ver si ahora puedo entrar con la maquinita esa. ¿Se acuerda que el miércoles nos ha dado problema? Sí. ¿Por qué anda, Bueno, profe? sí. Nos vemos, chicos. Chao. Nos vemos, profesor. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Hasta Hasta luego, luego. profe.